Bueno, Javier, gracias por estar, por esperarnos. Pero antes de hablar de economía, quiero hablar de esto que le pasó a Gastón. Estaba recaliente, fue a decírselo a los políticos a la puerta de la Casa de Gobierno. Finalmente lo increpan y termina siendo como víctima por partida doble, ¿no? Así es. Bueno, lo primero que hay que hacer, y hay que tener en cuenta estas cosas, vos no podés evaluar desde el equilibrio una situación de desequilibrio. Es decir, Malnati, digamos que no lo hace con mala intención. Dice, mira, esto que estás haciendo está mal, ¿no? O sea, y eso, digamos, puesto, digamos, de manera abstracta, tendría razón, pero lo que no está mirando es lo que nosotros los liberales llamamos el principio de no agresión. ¿Nosotros qué decimos? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Qué es lo que pasa? Vos hoy estás siendo fuertemente agredido por el Estado. Sos tan agredido por el Estado que están destruyendo tu propiedad, te están saqueando la propiedad y te están arruinando la vida. Es decir, lo que estás diciendo es tan violento lo que me está haciendo el Estado, me está agrediendo tanto el Estado que no me alcanza para vivir. Es decir, porque cuando vos no te alcanza la plata para llegar a fin de mes es porque te sobra Estado. Esa es la realidad. Si a vos no te alcanza es porque te sobra Estado. Entonces, lo que está manifestando esta persona es que el Estado lo está agrediendo. Es decir, es una víctima del Estado. Y entonces, ¿qué hace? Frente al principio de no agresión vulnerado desde el Estado, tiene una respuesta. Que aparte es una respuesta menos que marginal si ese auto está recontrablindado. ¿O vos te crees que, Dios, si vos le pegás a ese auto, Dios, se le va a romper la mano? Entonces, digamos, ¿cuál es el punto? Entonces, Pero también no es parte de un plan terminar enfrentando a toda la sociedad. Bueno, ¿No terminamos siendo víctimas casi todos? sí, pero a ver, pero son... Te entiendo puntualmente lo que me decís. Exactamente. Es un excluido, Entonces, es un rehén del sistema. Claro, digamos, entonces es alguien que está siendo violentado, que está siendo agredido y responde. Entonces, si vos esa situación de desequilibrio donde un tipo que no le alcanza para comer... A ver, hoy en Argentina, el 40% de los tipos que laburan, son pobres. Total. Dale, listo, eso es una joda. Esto es un escándalo. La jubilada del otro día que decía cuando era chica tomaba mate cocido con pan y ahora a la vejez nunca me imaginé terminar haciendo lo mismo. No llegan ni al 10 ni al 15 los jubilados. Por eso te digo, entonces, frente a la agresión del Estado, bueno, digo, hay una respuesta. Es decir, lo que pasa es que la política no lo está viendo, vive mirándose el ombligo. El Estado y no también te pega todos los días como si vos fueras el auto. Lo que pasa es que no se nota. Vamos a ponerlo en estos términos, Viviana. ¿Cuántas veces te robaron en el último año un ladrón así cara a cara? ¿Cuántas veces? Bueno, muchas veces. No, pero en el último año, ¿cuántas? No, Ponele. ningún día. Ninguna. Bueno, el Estado te roba todos los días. Claro. El Estado es el ladrón estacionario, porque por lo menos el ladrón vulgar te mira, te va de frente y se la juega. Vos le podés contestar, podés hacer algo. El Estado utiliza toda esa estructura que es el Estado, que es el aparato represivo del Estado, ¿me entendés? Y te roba todos los días con los impuestos. Digamos, o sea, yo no creo en la eficiencia del Estado, es un oxímoron, es una contradicción en sus ¿Sabes lo que me estoy términos? enojando cada día más con el Estado? De la manera en que me afanan a mano armada. Estoy recaliente. Pero por eso te lo digo. Y siempre el ajuste es para el rebaño de pelotudos. Exacto. Porque harta. Vamos por parte. No hay forma que el Estado sea eficiente. Cuando te hablan del Estado eficiente, en realidad son los chorros de guantes blancos. Es decir, todo lo vas a ver, todo sí que no, porque el Estado es eficiente. El Estado eficiente no existe por definición. Porque vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otro y la podés gastar en vos o en otro. La mejor forma es gastar la tuya en vos mismo. ¿Por qué? Porque internalizás el costo de lo que te costó ganarla y vos sabés muy bien lo que querés. Esa es la mejor forma de gastarla. Ahora, vos podrías gastar la tuya en otros. Diego, es cuando hace un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible. Minimizás el costo. No, eso no sería yo, No, ya te estoy jodiendo. O sea, vamos... Sí, ¿sabes qué? Pero nunca vas a poner al otro por encima tuyo, salvo que sea tu hija o algo por el estilo. Ojo, Porque tiene que ver con... Entonces necesito... o sea, con el tema de un problema... Un asesor económico. No, por el tema de tu principio de supervivencia. Es decir, tiene que ver con tu pulsión de vida. Porque si vos pusieras por delante a todos los demás, te morís. Totalmente. Entonces, digamos, y estás viva. Sí. Con lo cual, tengo razón. Totalmente. Otra forma que vos podés gastar es gastar la de otros en vos. O sea, y ahí viene el despilfarro. Y entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? Por eso se quieren quedar a vivir Bien, en el ¿cuál Estado? es la peor forma de gastar? Sí. La de otros en otros. Eso es el Estado.
se tendría que llamar estado del malestar. Lo único que puede generar es ineficiencia. Mal estado. Claro, qué cosa más estúpida que alguien que gaste y no tiene la responsabilidad de los resultados. Es lo peor que puede pasar. Y entonces, primero, entonces no existe el estado eficiente, no existe, es una mentira. Pero además, lo que te dicen que te van a dar, no te lo dan. A ver, te prometen salud. Argentina fue de los peores países del mundo en la cuarentena. Argentina, si hubiera hecho la cosa como un país mediocre, tendría que haber tenido 30.000 muertos, de verdad. Ni salud ni economía. Pero pará. Tuviste Esto, hubo 120.000. Pero a ver. ¿Qué fue lo que dijo Sergio Massa ayer? Yo siento que mucho biribiri, había mucha expectativa. Cuando veo lo de las tarifas, pusimos lo de Mauricio Macri, eso, entre todos los errores que cometió, le costó a su gobierno, una clase media enojada, el aumento de tarifas, el tema de los subsidios. ¿Hizo un ajuste? ¿Es un ajuste neoliberal? No hay ningún ajuste porque van a seguir los empleados estatales, públicos, todo siempre es con el privado, con la clase media. Contale a nuestra audiencia qué fue lo que ayer dijo Sergio Massa. Para entender... Para meternos con el tema del Para nuevo ministro. entender lo insignificante de lo anunciado por Massa y lo demencial que siempre el ajuste cae en el sector privado y no en los chorros de los políticos, si vos me permitís, te doy el marco en el que estamos parados. Por favor. Punto 1. Tenemos indicadores sociales como los que había en el 2001. ¿Ok? 2001. O sea, después vino el desastre del 2002. En el plano monetario tenemos un desequilibrio monetario que es el doble de la previa del Rodrigazo, 1975, donde la inflación, cuando se destapó la olla, se multiplicó por 6 y el número de pobres se multiplicó por 5. Y tenemos una dinámica de activos financieros que es similar a la que teníamos en el segundo semestre de 1988, la antesala de la hiper. Está claro que tenemos un problemón, es decir, que la economía está toda podrida. ¿Cómo lo definís, esas tres cosas, esos tres eventos que me acabas de nombrar? Decímelo en algunas palabras. ¿Estamos frente a...? Estamos en la antesala de una hiper. En la antesala de una Claro, hiper. pero pensá en el Rodrigazo. A ver, mira, solo pensemos en el Rodrigazo. Después, si querés, pasamos a la hiper. Recordarle también a la gente joven que fue al Rodrigazo. Claro. A ver, cuando llegó Perón, puso de ministro de Economía a un enfermo, a un idiota, a un estúpido, a un enfermo del control llamado José Belgelbar. Lanzó un programa que se llama Inflación Cero, que básicamente eran controles de precios sumamente Pataki represivos. no pensaba como vos, dijo que era el mejor ministro de Economía de la historia Bueno, de los argentinos. el responsable del Rodrigazo. Sí. Porque, ¿qué era lo que hacía? Con esos controles, además, hacía política fiscal expansiva, o sea, le daba rosca al déficit fiscal, llegó a 14 puntos del PBI, lo financiaba con emisión monetaria, y claro, eso te generaba una tensión en precios que hacía que se te deterioraran los números externos y un día te quedaste sin reservas. ¿Qué hizo la rata inmunda esa? Salió corriendo. Bueno, en un momento después llega Celestino Rodrigo y dice, no tengo reserva, digo, no me queda otra que devaluar. ¿Y qué hizo? Destapó la olla. La inflación, que venía a niveles del 30%, saltó al 180%. Y después, con el gobierno de la dictadura, en el primer año saltó al 400%. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la pobreza, del 5% saltó al 25%. Fíjate esto, hoy tenemos el doble de desequilibrio monetario, pero vamos a pensar que se replica el Rodrigazo, no el doble. Si yo vengo hoy con la inflación del primer semestre anualizada al 90%, si multiplico por 6, ¿a cuánto me voy? A 540. Es decir, una inflación de 540% piso. Porque además la pregunta es, si vos... Piso. Claro, si la inflación viene... Pará. Me va a dar algo, me traen algo. ¿Por qué si la inflación va a... Recordame el piso, ¿cómo dijiste piso de...? Y si replicás al Rodrigazo, irías a un piso de 550% de inflación. 550, no vamos a replicar, ¿no? No, estamos peor todavía. Estamos peor. Porque la pregunta es esta. La pregunta es esta ahora. A ver, haz el diagnóstico. Si vos te enfrentás a esa inflación, ¿vos querrías tener la misma cantidad de pesos o menos? ¿Querrías tener menos? Menos. Bueno, eso, por ejemplo, pasó en la hiper de Alfonsín. Para que te des una idea, si la demanda de dinero, o sea, lo que nos queremos desprender de los pesos, se va a los niveles de mediados del 89, cuando fue la hiper, los precios en Argentina se podrían multiplicar entre 50 y 60 veces. O sea, ponerle en promedio 55. Pero es una inflación del 5.400%. En ese mismo instante que pasa eso, vuela la Argentina por el aire. Sí, claro, obvio.
O sea, ¿a cuánto estamos de que esto vuele? Seamos honestos. O sea, ¿a que esto Estamos, vuela? Porque, estamos al borde del como dijo abismo. esta mujer que decía una cierta sensación... No, es una ¿Qué payasada. falta de respeto? No, igual que falta de respeto. Pero es que vive en una un cierta termo, sensación de vive estabilidad. literalmente Estamos en un a punto termo. de una hiper... que vamos a ver... Vive en un termo, para no decir la marca, porque además... ¿sabes un que tiene? Stanley. No, un tupper. Y ¿sabes lo que son las reuniones de tupper? Sí, yo sé. Listo. Bueno, ella sabe. Bueno, por eso, es lo de ella. Es lo Un de día me ella. invitaron y dije, sí, voy. Listo, Es lo de ella. Sí, es lo de ella. Digamos, al margen de eso, vos fíjate, en el Rodrigazo la pobreza saltó de 5 a 25. O sea, se multiplicó por 5. ¿Cuál es el tema hoy? Que hoy la pobreza bien medida estaría entre el 40 y el 50. Sí. ¿Cómo haces para ¿Más multiplicar? 40 o más 50? Yo con estos números de inflación me veo más cerca de 50 que de 40. Sí. Pero la pregunta es, ahora, si yo quiero multiplicar por 5, no me da la matemática. Si no me da la matemática, ¿sabes qué quiere decir en la vida real? Que se arreglan las piñas. O sea, vos vas a tener un desastre inflacionario y un desastre social. Entonces, frente a ese contexto, frente a esa coyuntura donde esta economía está toda podrida, independientemente que si querés podemos discutir los últimos 100 años y ver cómo todo, digamos, o sea, si sigue así, nos estrellamos, que igual nos estamos estrellando. Perdón, ¿cómo sería que se arregla las piñas? ¿Qué me querés decir con eso? A las piñas como Tremendo quilombo social. quilombo social, estallido social. Claro, estallido obvio, social. exacto. Entonces, Pero esta pregunta, Javi, tenemos un montón de tiempo. No es un deseo, pero la verdad que voy a preguntar como pregunta la gente con la que me encuentro en la calle. ¿Estamos cerca de un estallido sí, social? obvio. Sí, de hecho está ocurriendo. No te lo están mostrando, hay saqueos que no te muestra nadie. Exactamente. Hay saqueos, hay un montón de problemas. San Sí, Juan. digamos. Javier, lo que falta es la evaluación para llegar a ese estallido social. Eso es lo que va a hacer que cuando vos sinceres la macroeconomía, el tamaño del estallido con una explosión tan grande de pobreza, ahí la cuestión social sí se va a complicar totalmente. Pero vos sentís que Sergio Massa ayer cuando dio a conocer sus medidas nos explicó a los argentinos dónde estamos parados, o nadie nos quiere contar, más allá que cada uno lo siente y lo sabe por su propia economía y por su propia vida, lo mal que está la Argentina. Frente a Porque no es, ahora sí arrancó la economía el nuevo gobierno. No, claramente Massa es el nuevo presidente de los argentinos, porque Alberto se prueba ponchos, pero ¿dijo realmente cómo estamos? Javi, contanos vos cómo estamos. Frente a esta situación, vos tenés que hacer un ajuste, pero no un ajuste más o menos, tenés que hacer un ajuste machazo, tenés que hacer un ajuste, digamos, bien de motosierra. A ver, ¿cómo es un ajuste de motosierra? A ver, Argentina, para que te des Que una no idea. involucre siempre a la clase media, ¿no? No, los que tienen que pagar el ajuste son los políticos. Son los políticos. Eso lo dije yo en la Cámara. Yo dije, este presupuesto es inmoral. Nosotros desde La Libertad Avanza, los liberales verdaderos, no lo íbamos a acompañar eso. ¿Liberales verdaderos? Sí. ¿Hay liberales falsos? Bueno, y sí, los que dependen de los socialdemócratas no son liberales verdaderos. Se me viene un nombre a la cabeza. Sí, bueno, podrías tener algunos más. ¿Expert? Bueno, no importa. Eso, hay otros todavía más socialdemócratas todavía. ¿Me soplan? No sé. Digo, bueno, de hecho... Lo tengo expert, ¿no? Pero no importa, digo, hay otros más todavía que más... Pásenmelo por teléfono. Bueno, vamos a después de la pelea de Milei con Expert, no la conocía. No, pero no importa. Bueno, Pero, a volvamos. ver, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Frente a esa situación, para que te des una idea, Argentina hoy de déficit fiscal, esto es importante, entre Nación y Banco Central tiene 9 puntos del PBI. Son 3,5 del déficit primario, 2 de intereses, está 5,5, 3,5 de cuasi fiscal, o sea que es el del Banco Central, tenías 9. Mirá, el Rodrigazo estalló con 14. Sí, La tablita estalló con 11. sí. La hiper de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7, con lo cual Entonces, estamos en el horno, estamos en problemas. Frente a eso, no vuela nada porque ellos son gobierno. en parte porque los revoltosos están adentro del gobierno. Claro. Lo que hace, digo, si esto le pasa a otro, digamos, esto estaría estallando Esto hace le pasaba a rato. Macri o le pasaba... Sí, esto digo, hubiera estallado 14 bien. toneladas de piedras como mínimo. Claro, Qué exacto. locura. Entonces, frente a ese contexto, vos tenés que meter un brutal ajuste fiscal. Pero no más o menos, tenés que meter un brutal ajuste fiscal para no emitir un solo peso más. No solo que tenés que hacer eso, sino que tenés que levantar brutalmente la tasa de interés para que la gente no se te vaya de los pesos al dólar. Y ahí recién abrís, mientras que además vas licuando con la inflación el gasto, además del hachazo al gasto público, y ahí vos abrís el mercado de cambio y ahí la economía se te empieza a despegar. A ver, pongámoslo, esto es súper interesante y es súper claro, pero ponelo más en la tierra, ponele.
estás vos como superministro y decís, bueno, No, yo mirá tus propias medidas. de estos gobiernos no. No, vos, O sea, vos pero digo, vos tus propias medidas, que serían cuáles, ajuste. Pero decilo, o sea, ¿qué haces? ¿Rajás empleados estatales? Cheruti se vuelve a la casa. Primero cortás la obra pública. Cortá la obra pública. Esa no la van a dejar ni pedo porque ahí está la guita. O sea, ahí está la rosca, ahí está la guita, los vueltos. Bueno, es que esa es la idea. Ahí están los Lázaro Báez de la vida. Pero es que ahí es donde... ¿Ahí cuánta guita te ahorras en la Son obra 3 puntos del PBI, por ejemplo. ¿Y en cuánta guita es? Pues, digo, Ponele, digo. No, porque depende de a qué me dice el PBI, si lo están midiendo. Dame una digamos, cosa, o sea, tírame un número. pero a ver, si lo tomás al paralelo, son... Al único, o sea, al 300.000 único. millones de dólares son 9.000 millones de dólares. Bueno, o sea que ahí te daría eso. O sea que entonces no les importa ajustar. No. La de ellos no se toca. La de la casta Claro, no se toca. Voy a anotar. Ok. Obra pública. Lo ¿Cuánto otro, me dijiste? Más o menos. 3 puntos del PBI, o sea, 9.000 millones de dólares. 9.000 millones. Bueno, ahí tienen todos los dólares que están pidiendo, ¿no? Ponele. Ponele. ¿Qué otra cosa? Ahora, otra cosa que vos podrías tocar son, por ejemplo, las transferencias discrecionales a provincias, que es un choreo total. Sé que estoy pensando y ya te dejo seguir, porque digo, 9.000 millones, o sea, no pueden parar con la obra pública que están todos los miles de millones de dólares y al pobre pelotudo que no sabe si se va a levantar con la linterna para mear o si va a apagar la luz a las 9 de la noche por una vela para no pagar las ¿Viste qué cuentas. linda la foto y que el te gas. mandé? Ahora, la foto que les pasé recién, chicos, que me mandó Milei, que está muy interesante y hablamos de eso. Digo, al pobre Gil le complican la vida con su subsidio, que no puede. Pero vos fíjate, vos tenés en transferencias discrecionales que es choreo público. Esta es la foto, explícala. Claro, porque vos estabas con el tema... Esto es Entonces, aquí ahora. Esto es un excelente libro de crecimiento económico. Y vos fíjate, en esta foto vos lo que tenés es Corea del Sur y Corea del Norte. Capitalismo y comunismo. Más claro, échale agua. Imposible. Digamos, ¿a dónde estaba Chávez? Arriba. Claro. ¿A dónde nos quieren llevar? Arriba. Y hay un Es muy interesante hay un esto. dicho, un proverbio chino que dice, no maldigas la luz, encende una vela. Digo, acá viven maldiciendo la luz. Clarísima esta foto, estoy impactada con esta Es decir, imagen. viven maldiciendo el capitalismo. Prende la vela, empezá a hacer la reforma de mercado, digamos, y vas a ir a la luz. Dale. Pero no. Claro, pero en el capitalismo hay cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, que te gastes 5 puntos del PBI en transferencias discrecionales, o sea, 15.000 millones de dólares. Siempre estamos hablando del paralelo, ¿no? Decime qué quiere decir eso porque Las ni transferencias- ustedes ni yo entendimos lo que nos acabas de decir. Las transferencias discrecionales a provincia es guita que le gira el tesoro ok, tenés a razón. las provincias. A las provincias. Y en general, ¿a quién les Pero ¿y la cómo gira? hacen, ¿y cómo hacen si no las provincias si no tienen eso? ¿Cómo se arreglan? Para mí hay ¿No es que... más pobreza de toda la que hay? No, ¿O no. cómo es? No, pero Te para lo mí, pregunto de para mí total lo que hay que hacer ignorancia. es que hay que eliminar el sistema de coparticipación federal de ¿Y impuestos. cómo se hace? Lo eliminás directamente. Y que cada provincia... Bueno, y los gobernadores se te ponen todos de culo, que se jodan. ¿Cómo es? Bueno, más ¿Cómo o haces menos. para llevarte más bien o y para que menos ellos tengan lo que necesitan? Depende, porque también se terminaría eso de tener que besar el anillo acá en Buenos Aires, ¿no? Claro. Ojo, ¿eh? Digamos, no subestimemos, porque tener esa conducta mendicante para cada gobernador también es humillante. ¿Y las porque provincias esto es- más pobres cómo harían? Las pobres pobres. Bueno, pero es que en se mueren de realidad, hambre. son pobres, bueno, que se integren con otra entonces. No, pero sumamos Formosa con... Que se Sumamos. Pero basta, digo, o sea, no podés vivir de esta manera. O sea, si somos cada vez más pobres, ese No, y modelo aparte no se puede funciona. vivir con un modelo que no funciona, Claro, claramente. pero fíjate esto. Ahora, estoy pensando en la obra pública, ¿no? No, Porque pero- aparte el presidente dice... No, pero ¿por pará, qué pará, porque las el otro transferencias presidente, discrecionales son vamos- más. Porque también dice, ¿más cuánto? Claro, son 5 puntos del PBI, son 15.000 millones Paren de la obra dólares. pública ya. ¿Qué otra cosa? Las transferencias. Discrecionales, son Sí. 5 puntos del PBI, 15.000 millones de dólares. Para Tongolini, no te jode Tongolini, mira, obra pública, las transferencias discrecionales, Ahí ¿qué hay- otra? bueno, pero Estamos armando acá con Milei la economía de los argentinos. Pero fíjate Sí. esto, Viviana, porque esto es... ¿Cuánta guita hay acá? 15.000 millones de dólares. Tongo, 15.000 palos con las transferencias, 9.000 millones con la obra pública, ya tenemos un montón de plata, ya Sí, llenamos el Banco Central. Bueno, pero fíjate esto. De hecho, ahí tenés ya 8 puntos del PBI de ajuste. Tenemos 8 puntos del PBI. Ahí, pero no pará, es tan pará. difícil. No, claro que no es difícil. Estoy copada Pero ya. no, pero ¿sabes? Quiero No, solucionar pero ¿sabes todo, cuál es el sí. problema, Viviana? Es una locura. Que las transferencias discrecionales suelen ir a las provincias más opacas fiscalmente. Y más amigas de los presidentes de turno. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ponen de acuerdo en decir que van a hacer una determinada obra y dicen que gastan 100, Y gastan gastan 125. 50
y el resto 50 van vamos y vamos. Vamos y vamos. Es lo que es la obra pública, por eso no la quieren parar. Por eso no quieren tocar eso. Es decir, otra cosa que vos tenés que hacer, por ejemplo, es... O sea, vos Ya tenés tenemos que... un montón de plata, un montón de... Claro, después vos tenés los subsidios económicos, luz, gas, electricidad. Pero vos fíjate que eso en realidad no es reducción del gasto público, en rigor. En rigor... ¿Qué es? Están bajando las transferencias que te están haciendo. O sea, están reduciendo una transferencia al sector privado. No es que están ajustando al sector público, están ajustando al sector privado. ¿Qué es lo que acaba de hacer Massa? Hace un ajuste, te das cuenta que nosotros necesitamos un ajuste de por lo menos 9, piso 6 puntos del PBI de ajuste, ¿no? ¿Cuánto ajustó a Massa? 1 punto. 1 punto, es nada. Piso necesita 6 y ajusta 1 punto. ¿Y cómo serían esos 6 puntos para Ahí yo ya te di. Acá tenés cuánto. 9, ahí te di 8. Lo que tiene que... Para ellos no lo hacen porque están pensando ponerle en 2023. Obvio, no lo hacen... obvio. No, porque aparte es la de ellos. ¿Por qué tocan los subsidios económicos a la luz, al gas? ¿Por qué? Y al agua? Porque ese ajuste recae en vos, en vos, en vos. O sea, vos, por ejemplo, renunciás al subsidio, la tarifa se te va a multiplicar por 5. Obvio, yo, por ejemplo, no tendría ningún subsidio. Bueno, se te va a multiplicar por... pero igual se te va a multiplicar por 5. Y el que acaba y los que dijeron que quieren seguir manteniendo el subsidio se va a multiplicar por 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ajuste va a caer ¿sobre quién? Sobre el sector privado, porque aparte vos tendrías siempre todo el la derecho... clase media. Pero además, ¿sabes lo que me pasa a mí que me da mucha bronca? Uno hace todas las cosas bien, paga sus cuentas, los impuestos, sos un ciudadano impecable como la gente que nos está mirando y de repente, porque hicieron todo mal, una cagada tras otra, todos, unos y los otros, de repente es... ¿Qué somos? Venezuela, bañate en 3 minutos. Es como una locura. Nos llevaron a esto. Somos responsables. Somos responsables. Bueno, pero siempre pagamos pero... los platos rotos nosotros. Bueno, pero es lo que... Ellos no van a bañarse en 3 minutos ni a ir a mear a la madrugada con la linterna. Ellos no. Pero es si lo que anunció, anunció ayer Massa. ¿Podía hacer otra cosa, Massa? A ver, lo que te estoy diciendo yo. Pero digo, o Cristina, porque Cristina es la enemiga del ajuste. Bueno, ellos, a ver, eso es de los neoliberales. Al final nos cagaron todos. Está bien, digamos, a ver, primero que hay que entender es que el neoliberalismo no existe, porque No, viene de libertad y no hay ni nueva ni vieja libertad. Siempre, Pero es una burrada de ellos. Una burrada de ellos. Bien, pero vamos a esto. Pero pará, a Massa tampoco lo hubieran dejado hacer algo más. No, pará, porque esto tiene además una connotación política enorme. Se ajustan demasiado, no lo votan en 2023 y eso es una tragedia para ellos. A ver, yo lo que quiero decir es esto. Desde la segunda mitad del siglo XX, o sea, desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Es decir, aumentó la actividad, aumentó el empleo, bajó la inflación y subieron los salarios reales. Ahora, para que un programa de esas características sea expansivo, vos tenés que tener credibilidad. La credibilidad se compone de 2 cosas. Una, de solvencia técnica, y la otra es de reputación. Ahora, yo te puedo asegurar que por más que vos trajeras a Milton Friedman, a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Adam Smith, a los mejores de la historia... Nada es gratis, dijo Milton. Exactamente. Con mis palabras, sí. Y eso está inspirado en la Torá, en la salida de Egipto. Porque cuando vos tenías el pescado gratis, ya, digamos, en camino a la tierra prometida, era mal visto. Eso está mal. La Torá dice, y en la discusión en el Talmud entre los rabinos es, eso está mal. ¿Por qué está mal? El pescado gratis era en Egipto. El pescado gratis en Egipto, sí, vos creías que comías gratis, pero a cambio estabas perdiendo la libertad. Pero no importa, es otro tema para otra otro discusión. Pero, o sea, tuvimos que ir a la Torá y al Talmud. Porque el otro día hice mi editorial, nada es gratis, y me mandó todo esto de la Torá, etc. Entonces, volvemos. Fíjate esto. Ahora, con la reputación de Albert Títere Fernández de Kirchner, con la reputación de la señora, Son muy reputados. Sí. Reputados, sí. Con los mequetrefes de la cámpora, con los orcos. La pregunta es, ¿cuál es la reputación que tienen? Nula. Por lo tanto, por más que traigas a lo mejor en la historia, no va a funcionar. Ahora, ¿Cree que por eso pusieron a Massa, que no es economista, que es político, obviamente? Porque la crisis es política. No, sé. No, está bien, ese es un excelente punto. Te aviso que los de enfrente piensan exactamente lo mismo, ¿eh? Los de enfrente son los de Juntos por el Cambio. La pseudo-oposición, los de Juntos por el Cargo. La pseudo-oposición. Claro, los de Juntos. Y porque el otro día
bien tibios, bien de ellos amargos, bien pecho frío, ¿qué hicieron? Se abstuvieron. Siempre en aras del orden institucional. ¿Quiénes votaron en contra? Solo Victoria Villarruel y yo. 2 en contra y el resto se abstuvo. Exacto. ¿Vos le llamás a eso la pseudo-oposición? Claro, son unos pechos fríos, son unos amargos. Son más fríos que la cancha de Independiente. Dale. Sí, con Moyano dentro. ¿Y qué hubiera pasado? Ya volvemos acá. No, ¿Qué hubiera pasado si la oposición votaba eso? Dale, proponé... No estaba Moró sentada. Exactamente. Con sus hormonas. Pero ¿qué decían las basuras de Juntos por el Cargo, sí? Con Harry el Sucio motivando eso. Vamos a ver qué hace... Sucio? ¿Cómo quién es Harry el Sucio? No sé. Digamos, el político más nefasto de la Argentina, ¿sí? Entonces... Kirchner. Para mí es Cristina. El siniestro, Para mí no, es el Cristina. siniestro. El que usa recursos públicos para perseguir opositores, dale. Todos. Ah, él dice Horacio. Sí, pero el siniestro. Yo pensé que era Cristina. Harry el Sucio. Igual eso es buenísimo, porque acá decís Harry el Sucio y te aparecen 80 en la cabeza. claro. Sí, Cristina, Claro. este, lo Público otro. para hacer Tiempo, política. domingo, no, es un montón. Bueno, entonces... Entonces, no, sí. todos. Pero en esa, Son todos, pero en esa sí. categoría no le gana a nadie. Ahora, vos odias más a Larreta que a Cristina, eso me impacta. No, digamos, o sea, lo que digo es que tienen una forma distinta de ser. O sea, Cristina te mira, yo detesto las ideas de Cristina, pero las detesto furiosamente. Pero sentí que Cristina... No, pero Cristina viene y te dice, ah, tu hígado, qué interesante, te lo voy a comer y ya está con el... Babero y con el con coso y con la- te está atacando. Larreta viene, te soba el lomo, te dice que es tu amigo y cuando no te diste cuenta te metió un puñal de 1 metro. Te sacó como una espada de un lado al otro. Bueno, finalmente todos te sacan algo, ¿no? Todos. Por delante o por detrás, pero te empoman todos. Bueno, por lo menos, digamos, o sea, entonces, me parece que los que te juegan de atrás y falsos son peores. ¿Pero estás jugando también por atrás Expert, por lo que dijiste antes? ¿O qué pasó con No, Expert? no. ¿Qué pasó con los libertarios? No, a ver, no, yo digo... ¿Qué te pasó con Expert? Yo no sabía, me enteré recién en la nota. No, tenemos diferencias, o sea, ¿Pero diferencias de qué tipo? Mirá. tenemos Ahí diferencias se llevaban muy conceptuales. bien. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por Hay casi se dan un beso en la boca. Por Mirá, ¿y ahora ejemplo, qué la pasó? aberración que dijo el otro día. Lo de la natalidad. Sí. Eso tiene... Recordalo por si alguien no lo vio. No, dijo una cosa que para mí es muy poco Que feliz. los pobres tienen que dejar de tener hijos. Sí. A mí me parece muy poco feliz porque, primero que Argentina no tiene un problema como país en términos de natalidad. O sea, Argentina tiene tiene un problema que no llega a lo que se llama la tasa de reposición. Vos necesitas que por cada mujer nazcan 2 hijos. Como uno va a ser, digamos, en términos de límite probabilidad, uno va a ser hombre o mujer, entonces de esa manera vos podés reponer la población. Entonces, y Argentina está por debajo de la tasa de reposición, con lo cual, Argentina va a empezar a limitar su población y puede empezar a caer. Primer punto, con lo cual no es válido empíricamente. Tampoco es válido empíricamente que si vos, o sea, dejás que se reproduzca la gente, te vayas a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Mirá, en el año 1800 en el planeta Tierra vivían menos de 1.000 millones de seres humanos. Y la realidad es que vos, cuando llegás al año 2000, multiplicaste la población por 7 y el PBI per cápita lo multiplicaste por más de 9 veces, con lo cual no es cierto que la población te lleva por esa... Sí. Porque esos son análisis maltusianos, esos análisis son los que después justifican el aborto, Te iba a decir todas eso. esas aberraciones. No, porque es una manera de estigmatizar mucho al pobre. El pobre Exacto. aborta, el No, pobre pero tiene aparte- 1000 pibes. no, pero aparte- Dejen al pobre tranquilo, pero aparte, boludo, que a haga lo ver, que quiera con los hijos, ¿viste? Digo, José Luis suele citar a la Escuela de Chicago. El propio Gary Becker explica que los hijos tienen distintos roles si la familia es una familia postergada o una familia acomodada. En las familias postergadas, los hijos juegan un rol de bien de capital. Es decir, porque laburan. En cambio, las familias acomodadas, en realidad, son una máquina de consumo, con lo cual, digamos, o sea, generan más capital. Ahora, pero Javi... los vulnerables que los otros que generan parásitos, que encima, en general, con ideas progres. Pero no solo eso, sino Pero que igual además... está pasando con los liberales que se están peleando No, mucho. no. están dándole de comer al frente de todos contra todos y se pelean entre ustedes? No, Que no son tanto los libertarios. ¿Será que digamos, las peleas de los liberales están fogoneadas por el siniestro? ¿Y los valores y las convicciones dónde están? No, bueno, pero está bien, digamos, el siniestro con ¿Tanto sus poder? valijas y la caja amarilla es feroz.
Pero no, a ver, pero no salgamos de los temas importantes. La Caja Nacional igual debe ser mucho más grande. Mirá Los negocios de la Caja Amarilla son verdaderamente... Pero al los margen... negocios de la Caja. Bueno, ¿qué más? Pará, Quiero pero ir al fíjate, dólar, sí. no, pero fíjate esto, no, porque hay otras cuestiones, o sea, que tiene que ver con el progreso tecnológico. El progreso tecnológico en realidad es fomentado por la población, porque cuando vos te aparece y se te incrementa la población, empezás a tener algunos despelotes, de que se te desajustan, eso se manifiesta en el sistema de precios y eso termina llevando al progreso tecnológico para arreglar el problema. ¿Sí? En los incentivos de la propia gente. Por lo tanto, eso genera progreso tecnológico por la demanda. Y yo te hago una pregunta. Si vos tenés una población de 100 personas y una de 1 millón, ¿en cuál es más probable que encuentres a Mozart? En la de 1 millón. Eso se llama tirado por la oferta. Es decir que la verdad es que fue muy desafortunado lo que dijo José Luis. Nosotros tenemos diferencias de esas características. Obviamente, él además cree que hay un lugar para el Estado, para los bienes públicos, y para mí, digamos, no existen los fallos de mercado. Pero bueno, digamos, entonces para mí el Estado es una organización criminal violenta, digo, sí, que está operada por ladrones llamados políticos y que vive de una fuente coactiva de ingresos, que es un robo, que son los impuestos. Los impuestos son un robo. Claro, bueno, por eso es una... Un robo digamos, por eso tremendo. nosotros tenemos nuestras... Un robo tremendo para no verlos reflejados en ningún lado, ni en salud, ni en visiones economía, distintas. Pero ni en escuelas, pero hospitales. de ahí a los tibios socialdemócratas con tendencias socialistas y de intervención para afanar con la caja, hay un abismo. A Patricia Bullrich vos sí la querés. Sí, porque fue, digamos, una de las pocas personas que en esto me fue honesta. ¿En qué sentido? Nunca me mintió. ¿Y los otros te mintieron todos? La gran ¿Cuáles fueron mayoría... las mentiras? No, está lleno de mentiras, Lleno. está lleno de mentiras de delincuentes. La verdad es que es un asco. Es Y un asco. Patricia, No, digamos, o sea, podemos tener nuestras discrepancias, pero, digo, ella siempre me las planteó de frente, las discrepancias. Entonces, bueno, te puede enojar si te dicen, no, bueno, yo en esto no pienso como... Y bueno, está bien, digo, es parte de la decime vida. 2 cosas con las que tienen discrepancias, pero... Por ejemplo, que ella considera que la batalla hay que darla desde Juntos por el Cargo y yo considero que hay que darla por afuera. Vos también vas y le decís, no, Juntos por el Cargo, y te dice, bravo, soy de Juntos por el Cambio. Bueno. Mira, te perdés de comer la media luna. Está bien. Vos también dices, Juntos por el Cargo, yo, y te digamos, dice... yo en esa mesa no me sentaría de ninguna manera porque están gestando el nuevo fracaso. Mirá, yo no voy a ser parte de otro fracaso que va a estropear a los argentinos. La alianza fue, ¿qué? Un rejunte para ganarle el peronismo. Fue exitosa, le ganó. Sí, sí, Como ganar, gobierno ganar. fue un desastre. Cambiemos fue una alianza para ganarle al kirchnerismo. Fue exitosa, le ganó. Es más, en la elección de medio término lo aplastó. El cantito era no vuelve más. Y sin embargo, los trajeron de vuelta. El frente, digamos, de hecho, te quedó la idea de que solamente podían gobernar los peronistas porque son verticalistas. Y sin embargo, mirá el desastre espantoso que son y que nos están llevando al abismo. El dólar, mañana nos levantamos. ¿Hoy a cuánto cerró? No tengo ni idea. Hoy subió, a diferencia de lo que están diciendo y están mintiendo algunos. ¿Cuál es la señal de los mercados? No, ¿a cuánto cerró hoy? No tengo ni idea. 2.98, ¿no? ¿Cuánto? Sí, ¿Dos? el contado con liqui, 98, sí, Juan. en términos de 2,98. Y mañana, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver esto del dólar, el precio del dólar con la inestabilidad o con la desconfianza? A ver, ¿Cómo es? ¿O no bueno, tiene nada que ver una cosa con la otra? Explícanos. Están profundamente relacionadas. Pero quiero ir a un tema de índole económica que tiene que ver con la política y que después se traduce en el dólar. A ver. Primer punto. La señal de Massa agarrando esta papa caliente. ¿Cuál es la señal? Porque si vos ves, ¿qué te describí? Una situación desastrosa que está por explotar. Totalmente. O sea, Massa está jugando lo que yo llamo a la rusa ruleta. La ruleta No rusa. la ruleta rusa. Claro, la ruleta rusa, ¿qué es? Vos tenés en el tambor para 6 balas, 5 están vacías y hay una. Eso es una cosa complicada. Bueno, la rusa ruleta es tener 5 balas en el tambor. Con lo cual lo que está haciendo es demencial, por decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta es... ¿Puede decirme por qué lo hace? Ahí está, esa es la pregunta correcta. Se Ok, nota que han pasado amigos de la cole por su vida. Amigo de todos. Está bien, Sí. pero digamos, esto de las preguntas y repreguntas sí. tiene un sello. Ok. ¿No, Spillman? Así es. Pero, Spillman. a ver,
Entonces, vamos por esto. ¿Por qué Vos lo hace fíjate- Massa? ¿Por qué Bien, lo hace? exacto. Te lo voy a hacer con un ejemplo. Suponé que una empresa. Una empresa tiene un determinado valor de activos y la deuda lo supera, está quebrada. Entonces, cuando vos tenés una empresa quebrada, hay algo que se llama opciones reales y es meterle riesgo a rolete. Perdido por perdido. Y claro, si por quebrar ya estás quebrado. Entonces, ¿qué haces? Le metés un montón de riesgo. Capaz que te sale bien. Si te sale bien, saliste a flote. La apuesta de Massa. La apuesta de Massa es la rusa ruleta. Pero conociéndolo a Massa, por su ambición, porque le gusta el poder y porque quiere ser presidente, si se metió en ese es porque él cree. No, porque es la única chance que tiene. Ok. Porque si los deja a Alberto y a Cristina, la piña es inexorable, se la lleva puesto a Alberto, se lo A ella lleva puesta y a él. Y a él también, y a la pseudo oposición también. Y ahora entonces, Y ahora se está ruleteando y hay 47 millones de boludos mirando cómo no van a hacer pelota. Porque él está apostando al error tipo 2. Y es que haciendo todo mal le salga bien. Es decir, ¿qué está haciendo? Y le está metiendo un riesgo de novela. Entonces, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Argentina, vos fíjate, y esto empieza a ligar con el dólar. Argentina... pero sí tiene que ver el precio del dólar con la confianza o desconfianza Obvio, que claro. tiene en este caso Massa. Claro, eso sí. pero exacto. Bueno, pero es que lo que estoy haciendo es todo el camino... ¿Cómo se pone ese precio? ¿Cómo? Bien, bien, estoy haciendo todo, Sí, el camino para que se entienda. Sí. Entonces, ya te queda claro que esto es, para los que hemos conocido el Ital Park, es peor que el samba. Que a mí me mareaban las tacitas, imagínate. Imagínate el samba funcionando con todo y vos parado en el medio. Terminaba... Estamos en el samba del Little Park. Sí, y funcionando con Y también todo. en el laberinto del Little Park. De ¿viste? ponele. Sí. Pues eso es otra cosa. Todo, Dale. sí. Ahora, suponete lo siguiente. Qué viejos que somos, volvamos. Tenemos nuestros años, sí. Sí. Ahora, vamos por esto. Ponele lo siguiente. Cuando vos mirás los instrumentos de bonos, se llaman instrumentos de renta fija. Los bonos... Es decir, cuando vos no querés correr mucho riesgo y todo lo que haces, te posicionás en bonos. Vos te posicionás en bonos, porque es renta fija, entonces ¿me entendés? O sea, regularmente te paga un cupón, vos recibís la guita. Igual la tenés... gente que nos está mirando, calculo que mucha no compra bonos, no sabe bueno, qué es un bono, está no, bien, pero digo... Está bien, pero lo que digo entiendo. es que en general los bonos son instrumentos de renta fija y son relativamente seguros. A ver, para que te des una idea del desastre que es Argentina, Sri Lanka acaba de defaultear. Vos viste que la gente metiéndose en la casa de Me gobierno. parece que en Sri Lanka están mejor que nosotros, me muero. Los bonos de Sri Lanka cotizan a 45, los nuestros a 20. ¿Comprendés lo que te digo? O sea que Argentina... Sri Lanka que es un despelote. Claro, exacto. ¿Qué quiere decir? Que Argentina es más riesgoso que Sri Lanka. No solo eso, sino que además... Mira, el riesgo país en la punta corta es arriba de 5.000. Entonces, fíjate esto, ¿qué quiere decir? Es que Argentina es una apuesta por la volatilidad. O sea, Argentina es una opción caminante. O sea, ni siquiera un instrumento de renta fija, que es algo seguro, se convirtió en la rusa ruleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás, y ese mercado es el que te determina el precio del dólar. Porque ¿cómo funciona el contado con liqui? Vos comprás bonos acá en pesos y los vendés en Nueva York en dólares. Entonces, tomás el precio en pesos, lo dividís por el precio en dólares, te sale el tipo de cambio. Ese es el contado con liqui, de ahí sale el tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio de verdad, es el que podés comprar, porque en el otro no podés comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero como Argentina no, digamos, o sea, es un defolteador serial, es un insolvente, no tiene forma de garpar la deuda, no tiene políticos que quieran hacer el ajuste, no les interesa nada. Esto es Sri Lanka, señores. Claro. Estamos Bueno, peor que ellos. Los Pero bonos esa es la nuestros imagen de los cotizan argentinos. a menos de la mitad de estos. Increíble. ¿Y eso por qué? Porque esto tampoco debe generar mucha confianza. No, bueno, imagínate lo que somos nosotros. Por eso, pero vimos las imágenes la otra vez, o sea, es un caos Sri Lanka. Bueno, nosotros somos peores. O sea, que el mundo nos ve peor que a los de Los Sri políticos Lanka. argentinos son fue el presidente, muchísimo peor que los que generaron esto. Hasta los uruguayos dijeron que para el argentino no hay peor que los argentinos. Entonces, vamos por los políticos argentinos, la Los casta. políticos, sí. Bueno, a eso me refiero. Digo, porque el tipo que labura, la los gente bien que olvidá, labura. El rebaño de pelotudos está Bien, full, exacto. olvídate. Entonces, ¿qué es lo Acá que... tengo lo del PBI nuestro para Tongolini. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que entonces Argentina es como que directamente se convirtió en un casino. En un casino. Sí, pero en lugar de tener una ruleta de 37,
poner en una ruleta, digamos, por 5, 150 y 35, 185. Y te estás jugando un pleno en 185. Bueno, ok. Digo, ¿Vos te lo jugarías? yo ni en pedo. Pero más así. Claro, pero vos fíjate esto, haces esa jugada. Lo cual lo que te está mostrando es que no solo que la macroeconomía está podrida, sino que la cuestión política también está podrida. Y es uno de los pocos que lo ve. Massa. Sí, el siniestro también lo ve y lo entiende. Pero ¿qué está son los dos que lo entienden. ¿Qué está viendo Massa, digamos? De hecho, son amigos hace más de 30 años. Pero, ¿qué está viendo Massa ahora con los políticos del Frente de Todos contra Todos? digo, no hay salida. Claro, pero pero lo otro es la muerte segura. Acá se la está ruleteando. Ruleteando. Claro, ¿me entendés? En la rusa ruleta, en 5 te vuela la cabeza, pero una te puede salvar. La otra es 6 de 6. Estamos, te digo, vos vas contándolo perfecto y a mí me va agarrando algo, porque una bala nos puede salvar, una bala nos puede matar, una bala. Es la última bala. Exactamente. Ahora, ¿se puede arreglar esto? Sí. Por eso yo estoy usando recurrentemente la figura de Pellegrini. Que se fue con la galera caminando a su casa. Exacto. ¿Lo puedo contar? Sí, por supuesto. No, porque ya Lo está... contaste, pero el público se renueva. A ver, ¿cuál es el punto? Pellegrini asume en una crisis furiosa. ¿Y qué hace Pellegrini? Hace todos los ajustes y le llenan la cara de dedos. Cuando terminas el mandato, digamos que, ¿qué es lo que hace? Él vivía a 2 cuadras del Congreso. Entonces, la costumbre era que los presidentes salían por la escalinata del Congreso. Y le dice, mire, presidente, ¿por qué no lo evita? Porque hay gente que está enojada. Le van a poner la galera, salga por tu Y que lado. claro, que eso el tipo se Salió. abrochó el frac, se calzó la galera, agarró el bastón y salió. Eso se llama estadista en cualquier parte del mundo. Sí, Acá no exactamente. tenemos, sí, Primero tuvo la que tuvo que tener para hacerlo todo. y después se bancó los costos. ¿Qué quiere decir? Y se bancó las 2 cuadras que le dijeran de todo. Pellegrini no tuvo su 2023, ponele, sería una cosa así. Se fue. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, es cierto, en ese momento le dijeron de todo, pero ¿cómo lo recuerda la historia? Como el piloto de tormentas. Vos hoy necesitas eso. Pero para eso primero tenés que saber cómo hacerlo. Es un dualde, ponele, te lo traigo. O sea, tenés es un que... dualde. No. Esto no, es mucho más grande. También se puso la galera. No, esto es mucho más grave. Esto es mucho, y es mucho más grande lo que tenés que hacer. Más grande. Mirá, Porque, a ver, mirá Pellegrini. por eso... No se parece a Massa igual. No, Pellegrini. Por eso, pero yo me quiero parecer a él. Es Aníbal Fernández. No, pará. No es Pellegrini. Pero yo me quiero parecer a Pellegrini. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo Yo que... me depilaría, pero no. Está bien. No, pero está bien. en términos de que yo sé lo que hay que hacer... Pero o sea, porque... ¿Y para qué te crees que me metí? Por eso, eso es tener alma de estadista, ser un líder, decir, yo me voy a meter para limpiar. No A ver, voy a ganar, el bien, 2023 no será escúchame, mío, me van a putear, pero voy a hacer vamos algo bien. A ver, para eso me metí en esto, para poner a la Argentina de pie, porque sé lo que hay que hacer, porque sé cómo hay que hacerlo, y además tengo la convicción para hacerlo. ¿Y sabes cuál es la diferencia mía respecto a la otra, al resto de la basura de la casta? La CGT te rompe a patadas en el traste. Vamos a ver. Lo van a ir a apoyar Vamos a Alberto ver. Fernández cuando Vamos hizo a un ver. desastre tras otro. Vamos a ver. ¿Cómo haces con Moyano, con todo Vamos lo a ver. gordo, con la CGT, Vamos a ver, con la porque CTA? cuando me empiecen a frenar las cosas, digo, yo voy a llamar a consulta popular. Vas a ver cómo el pueblo los va a poner contra la pared a toda esta manga de chorros. Incluidos los políticos chorros de la casta. Esos que, por ejemplo, dicen, no, dolarización no. Para romperte el que te Vos quede con el dijiste impuesto acá, inflacionario. por primera vez, que dolarizar sí. Sí, claro. ¿Y Massa lo puede hacer? Lo podría hacer. ¿Y por qué se puede hacer y en qué nos beneficia? Pero cómo, pero fíjate esto, porque son una manga de delincuentes. Es decir, no les molesta ir a buscar guita para reforzar reservas, no les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de puta? Son unos... Ya dijiste de todo, por una mano. Son unos soretes. O sea, no les molesta pedir dólares para pagar la deuda. No les molesta pedir dólares para reforzar las reservas y agarrar y mitigar los efectos sobre el exceso de
pesos que hay dando vuelta. Cuando el problema es que hay muchos pesos y no que faltan dólares, con liquidación récord del campo. Es decir, para eso no les molesta, para afanárselas ellos no. Ahora, para terminar con la inflación y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres, no, ahí los dólares no. O sea, lo que me estás diciendo tan tranquilo. ¿Sabes es con que cuánto podés dolarizar en Argentina? Si dolarizamos no hay inflación, No hay se más. termina la inflación. Y ¿Sabes entonces, con cuánto podés dolarizar en Argentina? Con 15.000 millones de dólares. ya teníamos, mirá, con la obra pública teníamos 19.000. Con 9.000 y tenías 15.000 con las 15.000. transferencias discrecionales. ¡Dale! Más las que se chorean. La de las empresas públicas, que es un punto del PBI, 3.000 palos más. Dale. O sea, para gastar la jubilación de Se la privilegio, pedimos a un punto Cristina, más. que nos devuelva la guita. A ver, jubilación de A privilegio, un Lázaro punto Báez. más. 3.000 palos más. O sea, ¿cómo? Para esa joda, sí. Ahora, ¿y cómo? Para no joderle la vida a los argentinos, no. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Cómo hacemos como rebaño de pelotudos para decirle, mira, o sea, 9.000 millones la obra pública, loco, córtenla? No, ¿cómo hacemos Pero no como les pueblo? interesa. No, pero ¿cómo hacemos para Porque de decir, ahí no, bueno, la obra roban. pública, si tiene 9.000 millones? Pero de ahí roban. De ahí roban. Con las transferencias discrecionales No, yo roban. primero la Con patria, ¿no? Con las jubilaciones, Tengo otra cabeza. con las empresas del Estado roban. Con la jubilación de privilegio es otro robo. Está bien, pero ya se ha llegado a un límite, tantos con unos como con otros. Pero no les importa. Pero se van a... La gente Pero se no le les rompe los importa. autos, Pero- los putea en la pero- calle, andate a Cuba. Pero, No, Viviana, pero el pueblo se está olvidando. Pero No, Viviana, se a van ver, a quedar si no lo cuando votamos, no llegó se el van a acuerdo quedar. con el fondo, ¿sí? ¿Sabes qué? 5 denunciamos la locura que era esa. ¿Sí? López Murphy, de Juntos por el Cambio, o sea, empleado de la reta, pero como la votación no estaba comprometida, votó como liberal. Expert y Píparo, o sea, Avanza Libertad, y la Libertad avanza, o sea, Victoria Villarroel y yo. Porque dijimos que eso tenía implícito un ajuste brutal sobre el sector privado y la joda seguía sobre el sector público. ¿Y yo qué dije? En el discurso en la Cámara, dije que era inmoral, porque además sobrereaccionaba el ajuste en el sector privado para que aumentara la joda de la política. Y dije que el ajuste lo tenía que pagar la política y que si no se lo llevara puesto a todos. ¿Y qué están haciendo? Mandarle el ajuste del sector privado, que se lo lleve puesto a todos entonces. Porque no son dignos de ocupar el lugar donde están. Se están cagando en la gente. ¿Me comprendés lo que te digo? Se están cagando en la gente. Y no les importa, porque lo único que les importa es los negocios de ellos. Pero con Claro. un pueblo hambreado, con una clase media Pero no les destruida, con todo importa. roto. O vos lo viste ahí a Chávez Frías muy preocupado por los venezolanos. A ver, lograron el milagro. Poneme el tape de Chávez pero porque lograron lo el busqué milagro que no haya especialmente. energía en Venezuela. Igual que en Cuba, que lograron que no haya azúcar. O sea, que estamos en papel higiénico. Claro, y Estamos acá en llegó a camino. faltar en algún momento trigo, transitoriamente, y también faltó ¿qué? Hubo problemas con la ganadería. Es más, fíjate esto, tenemos la reserva de gas no convencional más grande del mundo y nos falta gas. Vamos, por favor, a escuchar. Es un resumen hermoso, porque estamos yendo a Venezuela. Hugo Chávez, que nos cuenta cómo ir a la decadencia total. Míralo. Y combinarlo con la foto de vuelta. Decía Diosdado, ahorita nos informaba que por allá donde él vive, donde trabaja en la noche, él se queda trabajando hasta tarde y se asomó hace unos días y vio penumbras, es decir, no en las calles, porque las calles tienen que estar iluminadas, ¿verdad? Por seguridad y, bueno, y por razón de vida, pero allá donde hay vivienda y donde hay oficinas, que la gente está pagando la luz, y eso es muy positivo. Apaguen la luz. Es más, por ahí me llegó la información de que se está incrementando la demanda de linterna. Claro. ¿Por qué si tú te levantas a las 3 de la mañana para ir para el baño, tienes que prender todo ese poco de luces? Compadre, ponga la linterna ahí en la mesa que llaman de noche, ¿no es? Se va para el baño. O yo por allá un ruido y va a ver qué, linterna en mano, cha, para el baño, tranquilo.
Bueno, y me dice, volvamos con esta foto, porque esto lo explica todo. Porque está todo acá. Corea del Norte, mirá, una de las cosas que decían, no, bueno, en realidad el problema es que el socialismo, que es el argumento que rebate, uno de los tantos que rebate Hayek en La fatal arrogancia, dice, no, el problema es que siempre el otro lo aplicó mal, el socialismo. No, el problema no son las personas, el problema son las ideas. Entonces, uno de los análisis que se hicieron fue análisis comparados en países que directamente tenían la misma población. Ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, son los mismos coreanos. Es clarísima esta foto, es impresionante. En el norte, Corea del Norte, donde hay comunismo, fíjate, no hay luz. Es decir, el mundo de Venezuela, el mundo de Chávez, al mundo al que nos quieren llevar. Corea del Sur, una economía que se convirtió en una economía capitalista, llena de luz. Y si vos hubieras hecho este mismo ejercicio con Austria y Hungría, hubiera dado lo mismo. Y si vos hubieras hecho este ejercicio con Alemania capitalista y la Alemania comunista, hubieras visto lo mismo. Si hubieras comparado Estados Unidos con Rusia en ese momento, hubieras visto lo mismo. Por ende, vuelvo al proverbio chino, no maldigas la luz, encendé una vela. Encender la vela es abrazar al liberalismo, las ideas de la libertad, abrazar el capitalismo de libre empresa. La luz va a aflorar sola. Hoy no la podemos pagar, pero hoy no podemos pagar ni siquiera los alimentos. De vuelta, vuelvo al dato con el que arrancamos. El 40% de los argentinos que trabajan son pobres. ¿Y por qué no quieren dolarizar? Si nuestra moneda no vale un mango, pero te lo pregunto bien, ¿por qué no quieren? Porque son los chorros. Pero el chorro igual puede ser chorro igual y a la vez puede hacer y a la vez se pueden mejorar las cosas. Digo. A ver, se están hundiendo. Lo hacemos con un ejemplo. A ver. Suponete que vivimos... Porque muchos dijeron, comparto con Milei que se podría dolarizar. Muchos políticos dijeron eso, ¿eh? A ver, vamos por partes. Fíjate esto. Suponete que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Entonces están todos los precios determinados en moneda de oro, porque es lo que está trabajando como dinero. Ahora viene un físico y un químico, amigos míos, y me dicen, mira, encontramos la forma de agarrar el plástico y convertirlo en oro. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en este oro falso, que solamente lo sabemos nosotros tres y no lo sabe más nadie. La pregunta es, si todo ese oro estuviera en mi casa, ¿qué problema hay? Ninguno, porque está ahí, digamos, es una falsificación, no le estoy jodiendo a nadie, es como tener un cuadro falso. No pasa nada. Es una truchada, pero no pasa nada. Un problema mío. ¿Entendés? O sea, a mí me gusta tener la casa decorada con oro falso, ponele. Un problema mío, digo, o sea, ¿entendés? Sí, es una grasada, pero está buenísimo. Bien, exacto, gusta, bien. Sí. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos querés meter ese oro falso dentro de la economía. Entonces, fíjate esto. ¿Qué pasa si yo vengo y te digo, mira, hola Viviana, ¿cómo estás? Te ofrezco cambiar tu lingote de oro por el mío. Vos me decías, ¿este pibe qué le pasa? ¿Por qué me quiere cambiar una cosa idénticamente igual? Te resultaría raro. Diría, tu olfato de mujer diría, raro. Raro. Ahora, no solo eso. Como no estás accediendo, te digo, bueno, Viviana, te doy 2 lingotes. ¿Vos qué dirías? Mirá, cuando la limosna es grande, el santo desconfía. ¿Por qué? Porque es una estafa. ¿Qué hacen cómo haría entonces un político? Te lo fracciona en monedas, te las mezcla con las monedas buenas, mete eso adentro de la economía, aumenta la oferta de oro, al aumentar la oferta de oro pierde poder adquisitivo y todos los precios expresados en unidades de oro suben. Eso se llama ¿cómo? Inflación. Y atrás de eso, ¿qué hay? Una estafa, que es ese oro que vos metiste falso dentro de la economía. Bueno, ¿eso cómo lo hace el Banco Central? Financiando al fisco. ¿Sabés cuánto se afanó este gobierno de chorros en los 2 primeros años con impuesto a inflación, con señoriaje, que es imprimir billetes para financiar al fisco? Agárrate en serio. Me voy a vivir a Sri Lanka, decime. 11 puntos del PBI se robaron. Wow. Cuando decís se robaron, es por todo esto que estás contando. Claro, con este mecanismo de estafa que es el señoriaje. ¿Y esa guita dónde va a parar? Beneficia. A ver, fíjate esto. Porque esa guita a algún lugar va. ¿A dónde? Fíjate esto. A ver, cuando sale ese papel crocante desde la Casa de la Moneda, por orden del Banco Central, para financiar al fisco, esa plata, ¿quién la usa primero? Los políticos, que son los que primero gastan. Pero vos todavía no sabés que entró esos pesos en la calle. Entonces estás haciendo precios con la vieja cantidad de oro, por decirlo de alguna manera. Pero ahora está entrando nuevo oro, o está entrando nuevos papeles, ¿sí? Crocantes. Entonces, ¿qué pasa? Vos,
Si vos sos el que lo recibe primero, estás recibiendo plata a los precios de hoy y estás comprando con los precios de ayer. O sea que estás ganando plata artificialmente por estar primero en la cola. Y ese que lo recibe después va haciendo otras transacciones. ¿Quién es al que jodés? Sale el micrófono. Pasa, por favor. Pasa. ¿Cómo hace? Ahí está. Igual, pido perdón. perdóname, Ahí está. Javier. necesitamos... Dame un segundo, Juan, por Sí. favor. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Que el que lo recibe primero es el que se beneficia y el que lo recibe último es el que pierde. ¿Quién es el que lo recibe primero? El político, que es el que lo gasta primero. ¿Y quién es el más perjudicado? El que lo recibe último en la cola. ¿Sabes quién? Los trabajadores. Por eso la inflación le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Es decir, es el impuesto al pobre. Y te vienen acá los progres, los políticos basura, ¿sí? Los de la casta, los progres, decirte, el loquito Milei que quiere eliminar el Banco Central. Sí, obvio, lo quiero eliminar. ¿Qué pasa si lo eliminas? Y se acabó esto de que los políticos le rompan el culo a los pobres. Dale, listo, así. Digo, hoy estoy un poco más explícito que lo convencional. Porque ¿sabes qué? Es que te voy te a decir algo. desquician, te Estoy desquician. irritado. Y si te ¿Sabes desquician. qué? Estoy desquiciado. ¿Sabes por también qué? estoy desquiciada. Porque, ¿sabes qué? Ver el otro día Estoy la indignada. pantomima, la basura que fue la sesión en diputados, donde la pseudo oposición, con todos discursos, donde le decían un montón de cosas, y que se hacían los cancheritos y todo, y después ¿qué hicieron? Ah, no, por responsabilidad institucional se abstuvieron. O sea, fueron cómplices a que la señorita o señora Cecilia Moró Y sus hormonas. sea la presidenta de la Cámara. Cuando ese nombre tiene tanto ADN hiperinflacionario, sus ideas tienen tanto ADN hiperinflacionario. Ok, pero eso además muestra lo cobarde que son. Lo cobarde, la basura que son. Porque yo recuerdo cuando empezaron a hostigarme a mí, vamos a ver, porque tendría que ser el presidente de la Cámara Ritondo. Y después cuando llegó el momento votaron todos por Massa. Y el único boludo que votó en contra junto a Victoria, en contra de Massa, ¿quién fue? Papá. Así como Y ahora como lo en el mismo. colegio. Cuando digan quién rompió el vidrio, ninguno dice nada. ¿Quién rompió el vidrio? Todos te miramos. Nos vamos a... No sabía eso. Nos vamos al corte enseguida. Seguimos conversando con Javier Milei. La verdad que está interesante. Bueno, contanos qué pasa con la economía, con el dólar. Cuando mañana vamos al súper o al almacén, la gente está comprando hasta el aceite suelto, un limón, una manzana con suerte. Ya venimos, no te vayas. Bueno, a ver, este bloque es más corto. Revienta el teléfono con todo lo que quieren preguntar. Creo que más o menos en estas 2 Sé horas... que podríamos hacer uno metimos un abierto, montón. digo, preguntas y respuestas con el público. Sí, también. No sé si estamos preparados para eso. Pero, o sea, de lo que dijo Massa, ¿hay alguna novedad? ¿Hay algo que digamos, por acá está bueno, no vamos a chocar? Vamos a ponerlo en estos términos. Sí. Argentina se hunde en la decadencia basado en una idea nefasta que es de donde hay una necesidad nace un derecho. Sí. Es la contracara de eso, que es el socialismo que cada vez nos invade más, nos está haciendo el país más pobre del mundo. Y si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que con Massa cambió algo de esto? No. El único que está dispuesto a torcer esta historia soy yo. Hacemos un corte, seguimos conversando con Javier Milei. Ya venimos, no te vayas. ¿Devaluaría? Ya venimos. Bueno, devaluación sí, devaluación no. ¿Qué hace Massa? ¿Qué hace Massa y en tu gobierno? Las dos cosas. Massa no puede arreglar esto porque digo, no está frenando la emisión de peso y no va a generar demanda de dinero ni va a poner la tasa de interés donde tiene que ir, porque de hecho en su programejo nefasto que mandó habla de tasa subsidiada, con lo cual la tasa no va a ser la de arbitraje claramente. ¿Cuánto Por lo tiempo tanto, le da Cristina a Massa? No lo sé. ¿Y este plan económico hasta el Mundial? Dicen que hasta el Mundial. El tiempo es de ¿Hasta Hashem. cuándo los Grabois de la vida, los Larroque de la vida van a salir a putear? El Hablando de tiempo es de Grabois, Hashem. hablando de Grabois, vos compartiste Digo, para los que no entienden del creador. Sí. Vos compartiste una entrevista con Grabois. Viste que Grabois está patoteando que nos vamos, que sacamos los diputados y bla, bla, bla. ¿Qué está haciendo Grabois? ¿Quiere también la tarasca, la suya? Peleando la caja, obvio. Peleando la caja, está negociando. Viva la patria, no, a nadie le importa. Nadie. Bueno, sí, hay algunos que sí nos interesa y que estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer y pagar todos los costos. Por eso recurrentemente uso la figura de Pellegrini. Yo estoy dispuesto a hacerlo. De hecho, vos fíjate que yo no tengo intereses de seguir en la política. Una de las cosas que yo dije es, yo vengo, hago lo que tengo que hacer para poner a la Argentina de pie, cumplo con mi ciclo político y me voy. Me voy a vivir con mis hijitos de 4 patas,
me voy a estudiar la Torá y a vivir de dar conferencias. Y no jodo más en la política. O sea, hago lo que hay que hacer. Sin ¿Esos embargo, son 4 años o son 8 años? eso lo decidirá la gente, no lo voy a decidir yo. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. O sea, vos querés ser Pellegrini. Ojalá la vida me permita estar a la altura de semejante estadista. A los que nos dicen todo el tiempo, ahora sí, ahora es el cambio, ya está, ahora empezamos, ahora arrancamos. ¿Creen que somos estúpidos o que nos hacemos? No, bueno. Cada uno que está en su casa ahora sabe lo que tiene, lo que no tiene, con lo que Son cuenta, los con lo que no campeones del cuenta. Focus Group y te dicen lo que querés escuchar. Pero ¿sabes lo que pasa? Son muestras que parece que no son muy significativas y la gente se está despertando. Y la gente está empezando a entender que el único cambio verdadero es volver a abrazar las ideas de la libertad. Y cuando abracemos las ideas de la libertad, vamos a poder vivir en prosperidad y en paz. Pero ¿sabes qué? La libertad implica riesgos, ¿eh? Cuando el pueblo judío salió de Egipto, primero que el 80% se quedó en la comodidad de la esclavitud y solo el 20% salió. Y cuando salió, Moisés no golpeó el báculo y no se abrió. Se tuvo que tirar Nachshon y cuando tenía el agua, que lo estaba tapando y se estaba por ahogar, aún así siguió avanzando hacia la tierra prometida. Y ahí fue cuando se abrieron las aguas. Nos vamos. La libertad también es tomar riesgos. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Hasta mañana, como todos los días, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Siguen con Babi. Chau. Gracias por acompañarnos.